Saludos y bienvenidos amigos, aquí Carlos. Hoy te voy a explicar por qué se caen las flores de tus frutales sin producir frutos. Así que no te vayas. Bueno, bien amigos, la pregunta es bien buena, es una pregunta bien válida para todos. ¿Por qué las flores de mi calabaza, de mi papaya, de mis distintos frutales, los naranjos, los limones, se caen sin darme frutos? Y es una pregunta muy buena, y yo lo que veo es que las personas pues tratan de dar sus propias respuestas, las cuales en muchas ocasiones están completamente acertadas, son correctas. Pero lo que yo quiero traer con este video es que no hay una causa absoluta, sino una combinación de elementos, o hay causas que para una persona pueden ser ciertas y para otra pues no necesariamente lo son. O sea, quiero decir que en un lugar puede darse una razón particular y en otro una totalmente distinta. Así que con eso vamos a ir sobre las 5 razones principales por la cual las flores de los árboles o de las plantas caen sin producir un fruto. Bueno, primera razón son causas genéticas, ¿verdad? Causas mera y netamente genéticas. Ejemplo, la diferencia entre lo que es una flor macho, lo que es una flor hembra y lo que es una flor hermafrodita en la mayoría de las plantas. Así que eso es lo primero que tienes que considerar. Digamos, el árbol de la papaya, la flor macho no se reproduce, es solamente en casos bien extraños que yo lo he visto y que algunos de ustedes también me han compartido que lo han tenido en sus propios huertos, pero no es lo normal, ¿ok? No es lo natural. Así que esas son flores que generalmente van a caer. O sea, ellas están diseñadas para caer. No tienen una pequeña frutita dentro que se convierta luego en el fruto. Así que ellas no van a poder polinizarse y no van a germinar, ¿verdad? No van a producir fruto, quiero decir. La hembra, por su parte, sí tiene ese frutito, pero necesita ser polinizada por una macho o por una hermafrodita. Si eso no ocurre, va a dar un pequeño frutito, se va a poner amarillo y se va a caer. Eso mismo pasa con las calabazas. Tú vas a ver que esa flor hembra tiene una calabacita, pero de momento ves que empieza a tornarse amarilla y cae. Eso es una flor que no fue polinizada, ¿ok? Así que eso es una razón genética. En el caso de las flores hermafroditas se polinizan a ellas mismas, así que esa es una gran ventaja. Sí, en el video del sexo de las papayas, que te lo estoy dejando en los enlaces, se toca ese tema, y esa para los agricultores es la flor perfecta para la reproducción de grandes cantidades. A mí me gusta más tener papayas hembra en mi huerto junto con machos por el tipo de fruto que me da, que generalmente es más bonito, es más grande, me gusta más. Pero a nivel comercial, la papaya que tú vas a ver por ahí, que es alargada, es una papaya de un árbol hermafrodita y es el que prefieren los agricultores comerciales, ¿ok? También, pues, es bien importante recordar que si tú tienes distintos tipos de árboles, la probabilidad de que se te polinicen, pues, es mucho mayor. De nuevo, estoy hablando en un huerto. En un huerto a ti no te importa si ¿verdad? Se cruza la polinización, nada de esta cosa, porque como tú no lo estás llevando a un mercado y quieres que todos tus frutos sean idénticos o que cumplan con ciertos estándares, sino que lo que quieres es un fruto rico para tu consumo, pues entonces lo vas a manejar distinto. Esa es la causa número 1, razones genéticas. Segunda razón, razones nutricionales. Cómo tú vas a manejar tu huerto, ¿verdad? Para asegurarte que tú por lo menos imitas la naturaleza. Yo he estado hablando mucho de ese tema recientemente, cómo nosotros vamos a llevar al huerto a que sea una imitación de lo que es la naturaleza. Nosotros, los que trabajamos en huerto, no tenemos una finca, no, ¿verdad? No necesitamos recurrir a la gran cantidad de químicos que se utilizan en estas grandes fincas para producir frutos que sean uniformes, ¿verdad? Que sean de un estándar que la sociedad le ha puesto, ¿verdad? El mercado le ha puesto. Pero son razones nutricionales. Nosotros tenemos que asegurarnos de tener buen terreno, que ese terreno esté aireado, que el tipo de suelo nosotros lo tomemos en consideración con relación a los frutos que nosotros vamos a sembrar, que utilicemos acolchado, ¿verdad? Que utilicemos abonos orgánicos y que en la medida que nosotros podamos le aportemos todos los nutrientes que la planta necesita, que no son solamente 3, o sea, estamos hablando de aquí de azufre, hierro, potasio, zinc. Hay muchos otros nutrientes que la planta, para poder llevar a cabo una buena fertilización, ¿verdad? Una buena polinización de las flores, inclusive las plantas que se autopolinizan, pues van a necesitar esos nutrientes. Por eso es que tú vas a ver que muchas flores a veces se caen, la planta está falta de nutrientes, carente de nutrientes. Por consiguiente, mi consejo siempre es acolchado, composta, aireación del terreno, ¿verdad? Asegurarse que el terreno está
en un buen estado para que la planta pueda recibir esa nutrición de manera adecuada. Bueno amigos, tercera razón es el manejo del cultivo. Yo sé que lo he tocado un poquito en los puntos anteriores, pero voy específicamente al manejo del cultivo y me refiero mucho a la parte de riego, ¿ok? Tenemos que recordar que la vida del árbol son las raíces y las raíces tienen que estar en un suelo fértil, aereado, pero que tenga la suficiente agua para que haya un movimiento de los nutrientes. Así que el riego es crítico para la planta. Bien. Poco riego definitivamente va a hacer que la planta se quiera defender y por consiguiente dañe sus hojas, las pierda las flores. Eso le causa un nivel de estrés grandísimo porque la planta se quiere defender, ¿verdad? Quiere tratar de sobrevivir en unas condiciones que no son óptimas, que no son buenas para ella. Demasiado riego de igual manera también causa problemas porque entonces lo que hace es que si tienes el terreno inundado, las raíces se ahogan, no pueden mover los nutrientes, el terreno de hecho se barre en muchas ocasiones y la planta no recibe los nutrientes que necesita para tener la suficiente energía que ella requiere para el fruto, porque la planta necesita inclusive más energía para crecer y madurar un fruto que para crecer y madurar una hoja. Así que en el momento de la fructificación, las plantas necesitan especial atención, ¿verdad? Así que si haces cambios súbitos, y esto lo veo muchísimo, cuando haces cambios súbitos en el riego, no solamente caen las flores, ¿verdad? Ellas van a caer por el estrés que le causa a la planta, pero si tienes fruto también se pueden agrietar. Y lo vas a notar mucho en los tomates, en las carambolas, en este tipo de fruto así, en las anonas, corazón. Este tipo de planta tú vas a notar que se agrieta y es por ese cambio tan súbito que hay en la hidratación. Así que el manejo del cultivo es una de las claves. Tienes que estar bien pendiente a ese punto. Bueno, bien amigos, otra razón son las plagas y las enfermedades en las plantas o en el fruto, ¿verdad? En este caso particular, en la planta. Si tú tienes una planta como puede ser la calabaza o puede ser la papaya y sus hojas están enfermas, están siendo atacadas por plagas, ella va a perder la capacidad de hacer la fotosíntesis y entonces obtener la energía que necesita para que esas flores maduren y entonces puedan eventualmente producir frutos. Eso es un dato bien importante. Tú tienes que controlar las plagas, tienes que controlar los hongos, los ácaros y otras, ¿verdad?, enfermedades que tiene la planta para poder tener esa salud que la planta necesita para producir frutos y que esa flor madure y entonces venga un fruto. Es bien importante y aquí levanto una banderita con los consejos que a veces nos dan en distintos foros que nos dicen, si tiene plagas, quita esa hoja inmediatamente. Y hay que tener cuidado con eso porque es bien importante mirar la cantidad de hojas que tu planta tiene. Si tu planta ha sido muy afectada y tiene pocas hojas y tú encima de eso le quitas más hojas, le estás restando energía a la planta porque no puede hacer fotosíntesis y entonces, pues ella para defenderse, de nuevo, esto es un proceso de selección natural, va a dejar caer esa flor. Es bien importante que antes de tú eliminar hojas de tus plantas, tú consideres la planta que tienes, el nivel de impacto que tiene esa plaga y el efecto que le va a causar a la planta eliminar esa hoja. Así que es bien importante que antes de seguir ese consejo, tú hagas un ejercicio de análisis. Última razón que te voy a estar discutiendo son las causas fisiológicas y son la descripción particular de esa planta. Hay plantas que necesitan ser polinizadas y hay plantas que se polinizan a sí mismas, ¿verdad? Tienen esa capacidad de polinizarse por sí mismas. Entonces tú tienes que entender eso, pero no solamente es entender eso, porque tú puedes tener una planta que se poliniza a sí misma, pero requiere de movimiento de la flor para que se pueda dar esa polinización. Y si la tienes en un invernadero o dentro de la casa o en un lugar donde no tiene ese movimiento porque no hay viento o por otros elementos, tú tienes que asegurarte de que ese movimiento se dé. En un video que te estoy dejando abajo sobre las berenjenas, sobre las flores de la berenjena, te estoy explicando ese concepto con un poco más de detalle. Pero es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Otra razón es, físicamente la planta es una planta fuerte, una planta robusta, está bien desarrollada, seguramente va a sobrevivir porque así es la naturaleza. El fuerte pues es el que tiene más posibilidades de sobrevivir. Y tú tienes que asegurarte que esa planta, todo lo que se tocó anteriormente, los puntos anteriores, se siguen para que entonces esa planta esté firme, esté definida, tenga la suficiente fuerza y tenga la suficiente energía para producirte fruto. Y por último, en ese sentido de lo que es fisiológico de la planta, es que tú tienes que entender que hay un proceso de selección natural que ya he mencionado, donde si tú tienes muchas flores en una planta, el árbol o la planta sabe que no los puede cuidar a todos, que no los puede desarrollar a todos. Así que va a haber una caída de muchas de ellas y algunas van a sobrevivir y entonces se van a convertir en frutos. Porque la planta quiere, obviamente, ¿verdad?, en su proceso natural,
propagarse, y para poderse propagar tiene que tener frutos o semillas que son fuertes y que tienen la capacidad de eventualmente convertirse a nueva planta. Por consiguiente, hay un proceso de selección natural y va a haber mucha caída. Si tú ves un árbol de limones con muchísimas flores, precisamente esta mañana vi uno en una imagen con muchísimas flores, no todas esas flores se van a convertir eventualmente a limones. Algunas de ellas sí, pero no todas, porque la planta no tiene necesariamente la capacidad para llevarlas a todas a hacer un buen fruto. Por consiguiente, ella solita va a seleccionar a los que va a cuidar y va a crecer, ¿verdad? Para que entonces se conviertan en su herencia, en quienes eventualmente pues van a producir la semilla o el material de reproducción para nuevas plantas. Bueno, bien amigos, ahí lo tuvieron. Yo espero que esta información te sea útil. Yo sé que es una manera bastante resumida y bastante rápida de explicártelo, pero esto es un tema bastante profundo. De hecho, tuve que hacer bastante estudio. Esto es material de referencia y de estudio. Así que lo que quería era resumirlo para que pudiéramos entender que no solamente hay una causa probable para que se caiga un fruto, ¿verdad? Que hay una combinación de elementos que varía de lugar en lugar, de planta en planta, pero que en términos generales hay unas bases, y esas son las bases que yo te quise explicar con este video, ¿ok? No todo lo que te explique es exactamente igual para todas las plantas, no todo lo que te explique es exactamente igual para todos los lugares, no todo lo que te explique es necesariamente igual para el tipo de manejo que se le dé a la siembra, puesto que principalmente cuando se usan abonos químicos, y yo sé que algunos de ustedes que nos ven pues utilizan abonos químicos, cuando se utilizan abonos químicos entonces se puede ejercer un poco más de control sobre estas cosas, porque hay abonos particulares para las hojas, para las flores, para producción de frutos. Yo siempre lo que estoy recomendando en mi canal es huertos orgánicos. Yo les voy a hablar de cosas orgánicas, así que por eso te lo compartí de esta manera. Si te ha gustado el video, te pido que le dejes me gusta, que te suscribas y que me dejes tus comentarios, ¿verdad? Con relación al video. Yo espero que te haya gustado, y si es así, de nuevo le das al me gusta, te suscribes y nos vemos en la próxima.